Hola, hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar que se sume un poco más de gente antes de empezar con el tópico. ¿Cómo están? Me ponen la hora. Ok. El tópico, la verdad que... A ver, creo que ahí volvió el audio. Dígame si se escucha. ¿Todo tranqui, Oscar? Sí. ¿Se muteó? Sí, creo que lo arreglé. Sí hay audio, gracias, Camper. ¿Cuál es tu postura ante la maternidad subrogada? La maternidad subrogada no existe, existe la esclavitud. La esclavitud es inmoral y debería ser ilegal. ¿Has visto la película Harakiri? No, la tengo pendiente esa. ¿Hace cuánto inició el directo? Nada, un minuto y todavía no arranqué con el tópico, así que tranquilo. Al fin llegué en tiempo para el directo. Sí, fue una cosa medio improvisada esto. Básicamente es un respondiendo comentarios, porque es algo que me preguntaron, es algo que me preguntaron en la caja de comentarios, me parecía que estaba interesante para hablar del tema. Somos 53 recién, vamos a esperar que se sume un poco más de gente. Igual no creo, lo tiré un día raro con 2 horas de anticipación, no creo que seamos mucho más, pero vamos a esperar un par de minutos. Alguien más se va a sumar seguro. ¿Qué opinas del concepto de mundo multipolar? Yo creo que describe adecuadamente el mundo de hoy. El, el- no existe más el mundo que tuvo un solo polo que, que existió desde la caída de la Unión Soviética hasta el 2010-2011. Ese mundo que duró un par de décadas ya no existe. ¿Tienes calor? Sí, está raro por acá. Teóricamente estamos en invierno, pero hace 25 grados. De las pocas cosas en directo que llego a tiempo. Aprovecho para saludarlos. Saludos, Damián. Muy amable. Saludos de Ballester, estamos acá nomás. ¿Qué opina de muerte digna, muerte honorable, muerte en paz? Son tres eufemismos para una misma cosa. Nadie usa un eufemismo para algo bueno. Nadie, nadie ha inventado jamás un eufemismo para el helado de chocolate. Jamás. Nadie inventó un eufemismo para algo bueno. Ese- ¿A qué punto fue un fracaso la ofensiva ucraniana? Lo frenaron en 2 días. Ese, Están tratando de avanzar como lo había hecho Rusia, tratando de avanzar con infantería y artillería. Es una guerra que tiene un serio inconveniente. Ninguno de los dos bandos entiende que la guerra terminó. O sea, están continuando una guerra que no tiene ningún sentido para ganar, para firmar dentro de 5 años un cese el fuego a 5 kilómetros de donde están hoy. No sé 5 kilómetros para quién, pero eh, no les entra en la cabeza que la guerra terminó. No van a obtener nada relevante más de lo que ya tiene, ninguno de los dos bandos. ¿Cuál cree que es el origen de las ciencias?
El punto es que se entiende por ciencia. El punto es que se entiende por ciencia. En el sentido de la escuela de filosofía natural iniciada por Galileo y Newton, principalmente, es una mezcla de las ideas de Aristóteles sobre, sobre las esencias, sobre las sustancias, junto con los experimentos del estilo de Arquímedes y otros empiristas antiguos. Es la fusión de esas dos ideas que existían por separado, pero a nadie se le había ocurrido mezclarlas. Eso aparece típicamente en Galileo, por primera vez aparece de modo claro. Aparece un experimento totalmente empírico al estilo al estilo de Arquímedes, pero en vez de quedarse únicamente con los resultados del experimento empírico, lo continúa mentalmente en experimentos ideales al modo de Aristóteles. Eso aparece claramente con Galileo y es algo que, aunque las dos cosas existían por separado, nadie había hecho nadie lo había usado en ese modo de método en dos pasos. Primero hacemos el experimento concreto, el experimento real, y después lo continuamos en un experimento ideal, al modo aristotélico. Esa es una filosofía de la naturaleza nueva que ha producido resultados muy considerables, pero también se le ha pedido a ese método lo que no puede dar. Se cayó en una especie de, precisamente por sus grandes méritos, por sus grandes logros, se cayó en una especie de idolatría de ese método. Saludo de Cuba, ¿qué piensas de que el Islam será la religión mayoritaria del mundo en los próximos años? No parece, no parece, están perdiendo África de modo muy acelerado. Se están radicalizando los musulmanes africanos, que es algo propio de una religión en decadencia. El fanatismo propio de la decadencia. ¿Crees que los estudios van a usar la huelga de escritores y de actores para purgar filas? Puede ser. Yo creo que a nadie le importa lo que está pasando en Hollywood en este momento, no le importa absolutamente a nadie. ¿Qué opinas del indudable éxito del marketing de la película Barbie? Es curioso. Es curioso porque el tipo de marketing que hicieron suele ser para alzarse con el botín y huir. Suele ser para recaudar una fortuna en la primera semana sabiendo que después no la va a ver más nadie. Y sin embargo sigue llenando las salas de cine. Te mandé un email, ok, después lo veo, Rodrigo. ¿Cuál es la nueva religión africana? El cristianismo en sentido amplio del término. ¿Te sientes mejor? Bastante. Todavía ando con tos, pero bastante mejor. Vamos a arrancar en un par de minutos más, arranco con el tópico porque em, ya no creo que se sume mucha más gente. Apenas creo que vamos a pasar los 100 porque es un día raro, es una hora rara. Em, Descubrí que tenía filosofía clase B hace poco y me estoy maratoneando ese canal. Gracias, muchas gracias por reivindicar la belleza femenina con las miniaturas. Gracias por tu interés. Varias personas que lo consideran el canal favorito, que ven el canal principal como, bueno, sí, eso existe. El Picalibro, por ejemplo, es uno de ellos, que le gusta más el canal secundario que el canal principal. Em, ¿Qué es la filosofía? Me está pidiendo una tesis, ¿no? En mi opinión, la respuesta corta es que es el pensamiento no especializado. Es el pensamiento racional no especializado.
Es lo que lo diferencia de cualquier especialización científica. Consejo para dar clase de matemática. Buen puerto va por leña. ¿No? ¿Qué puedo decirle? No sé si se refiere a clases avanzadas, clases para niños. Yo tengo la ventaja de que en Internet, cuando te equivocás, cortás y volvés lo mandás a la papelera y volvés a empezar. El estar parado delante de una clase no es así. Es que el canal secundario tiene más interacción, ¿puede ser? Perdón que insista, pero ¿crees que fue verdad lo del mono Juan o fue propaganda? ¿Eh? No tengo la menor idea de qué me está hablando. Supuestamente es el mono que Argentina mandó al espacio. No tengo la menor idea de qué me está hablando. ¿Cómo me dedico a la filosofía sin morir de hambre en el intento? Es una pregunta que ningún filósofo ha logrado responder. Esta. Si es racional, Judith Butler cuenta como filosofía, no. Toda doctrina que declare que no le interesa la verdad o que no cree en la existencia de la verdad no es filosofía, por definición. Es como hacer una filosofía que no le interesa la verdad, es como una biología inorgánica, es una contradicción en términos. Y sí, sé que varias cosas que si la mayoría de lo que se enseña en las clases de filosofía no debería estar ahí. Es como enseñar química inorgánica en biología. No debería estar ahí simplemente. Podría hablar sobre cómo los marxistas atribuyen la jornada laboral y los derechos laborales. No, no es lo mío. ¿Y quiénes fueron los verdaderos impulsores? Los partidos de los impulsores de todas las leyes laborales fueron los que llaman oportunistas, los marxistas. Los partidos de trabajadores no de izquierdas, como el laborismo en Estados Unidos, el socialdemócrata en Argentina. Esos fueron los principales impulsores de todas las leyes laborales, con la oposición abierta de los partidos marxistas, que lo veían como una distracción para alienar al proletariado y alejarlo de la revolución. O sea, no solo no tuvieron un rol relevante, tuvieron en contra los partidos marxistas. Después, después del hecho consumado y de que esas leyes eran populares, se las atribuyeron como si fuera mérito suyo. ¿Vas a hablar de ovnis, no? O la miniatura es simplemente un chiste. ¿Qué opinión tiene sobre la filosofía perenne? ¿Se refiere a esta idea de Huxley de que hay una filosofía que está en Oriente y Occidente, en todas las escuelas, está ahí de fondo, sin que nadie le haya destacado nunca, nunca nadie le haya prestado atención antes de él? Yo creo que es un eclecticismo no asumido. O sea, yo creo que Huxley era un ecléctico. Bueno, la filosofía que defiende Huxley está en todas partes, en pequeños fragmentos. Sí, se llama un eclecticismo. O sea, un eclecticismo es un sistema filosófico hecho de retazos de otras filosofías que existían previamente. Y yo creo que
la filosofía perenne de Aldous Huxley es eso, es un eclecticismo. Lo que pasa es que en vez de decir, mirá, me inventé una filosofía hecha con requechos que tomé de 20 escuelas distintas, lo que te dice es, esta es la filosofía posta, y en 50 escuelas previas simplemente cada uno pescó un pequeño fragmento, pero no la captó entera. Es un eclecticismo no asumido. Me preguntan si leí algo, no. No sé de qué me habla. Bueno, vamos 15, 16 minutos ya. En un minuto arranco con el tópico. Con el tópico del video de una vez. ¿Existe alguna razón para leer Mi lucha o el manifiesto del Partido Comunista? El interés histórico. Para leer ambos. O sea, si está buscando grandes ideas, no. No, ahí no las va a encontrar, pero sin esos dos libros no puedes entender la historia del siglo XX, que el siglo XX fue, la historia del siglo XX fue la historia de los totalitarismos. Sin esos dos libros no puede entender a los dos principales. ¿Qué estás leyendo? La verdad, en este momento nada. Estoy con hábitos de lectura bastante irregulares este año. Mi lucha como pintor fracasado. Em, bueno, ¿qué opina de los poetas beat? No recuerdo haber leído nada de ellos que me interese. Eh, vamos con. Vamos con el tópico. Vamos con el tópico de una vez. Me preguntaron qué criterios se pueden seguir, qué reglas se pueden seguir para sospechar que algo es un fraude histórico, que algo es pseudohistoria, no es verdadera historia. Y bueno, yo primero pensé, ¿tiene algún documento que lo respalde o no hay ningún documento que lo contradiga? Eso es algo para prestarle atención. Pero después me di cuenta que me estaban preguntando, no por el criterio riguroso para saber que algo es verdadera historia, sino reglas prácticas para que te dan que pensar. O sea, como un filtro grueso, rasgos de un discurso histórico que automáticamente te ponen en guardia, aunque no sepas a ciencia cierta si lo que están diciendo es verdad o no. Y identifiqué 6 rasgos que suelen estar en todas las falsificaciones históricas y que me parece que son 6 reglas prácticas, no para descartar de plano, esto tiene una de estas características, por lo tanto debe ser pseudohistoria, pero para tomarlo con pinzas de apenas lo escuchamos. O sea, 6 características que suelen estar en todas las fraudes históricos y que por lo tanto automáticamente te tienen que poner en guardia automáticamente. Incluso antes de chequear, ok, ¿esto tiene algún documento que lo respalde? ¿O hay algún documento que lo contradiga? Antes de hacer lo que obviamente hay que hacer, que es la comprobación dura, si tiene el documento que lo respalden y no hay documentos que lo contradigan. 6 reglas. 1. Los fraudes históricos suelen hablar de cambios revolucionarios. Y las revoluciones existen, pero las verdaderas revoluciones son procesos extremadamente complejos, sumamente confusos, que suelen durar décadas o a veces más de un siglo, en donde el modo ordinario de funcionar de una sociedad cambió radicalmente. Una sociedad que funcionaba de un modo
después de 50, 100 años, pasó a funcionar de un modo radicalmente distinto. Eso es una revolución. Las revoluciones son procesos extremadamente complejos, tienen causas múltiples. Generalmente sus agentes históricos no tenían ninguna intención de provocar la revolución, simplemente esto fue consecuencia de los acontecimientos que se fueron sucediendo. La historia parece seguir su propia, como una bola de nieve, parece seguir su propia lógica. Y finalmente esa sociedad terminó operando de un modo completamente distinto al cabo de todo el proceso revolucionario. Los cambios revolucionarios de los que hablan la pseudohistoria, en cambio, no son eso. Son simplemente una fecha arbitraria a partir de la cual lo que cambia no es el modo en que funciona la sociedad, sino su modo de ver la historia. O sea, lo que realmente establece la teoría del cambio revolucionario es que a partir de cierta fecha dejamos de prestar atención al mundo real y empezamos a pensar en términos de una ideología, en términos de un discurso dogmático ideológico. A partir de 1789, 1917, una fecha elegida, 1810, una fecha elegida arbitrariamente, lo que no quiere decir que en esa fecha no haya pasado algo interesante, pero a partir de esa fecha simplemente no se presta atención al antes, que era el mundo real, y se empieza a hablar como que, bueno, acá mágicamente las cosas empezaron a funcionar de otro modo. En realidad lo que está establecido... Hola, hola. Lo que está estableciendo, creo que me parece que volvió el micrófono. Lo que está estableciendo es la fecha, ahora sí, gracias Agustín, lo que está estableciendo es una fecha arbitraria a partir de la cual dejan de prestar atención al mundo real y empiezan a prestar atención únicamente al discurso ideológico. Esa es la revolución de la que hablan. Dos, prácticamente todo fraude histórico establece alguna clase de paraíso perdido. Tiene alguna clase de mito del paraíso perdido. Una edad dorada de la que curiosamente no hay ningún registro, convenientemente no hay ningún documento que la registre, donde todo era perfecto, todo el mundo vivía en paz y armonía. El mito de la edad de oro. Alguna clase de mito del paraíso perdido, donde viene algún grupo malvado a arruinar todo, algún imperio, algún grupo ideológico, algún grupo demográfico que tiene la culpa de todo. Después vuelvo sobre este punto, que es precisamente donde aparece la historia real. O sea, donde empiezan los documentos históricos reales, ahí es donde supuestamente se fue toda la mierda. Y no es que simplemente ahí se empezaron a registrar los hechos, empezó a haber registros históricos de los hechos. Se establece este mito generalmente en la prehistoria porque, o en alguna edad oscura, en algún lugar convenientemente mal documentado, existió este paraíso terrenal donde todo el mundo vivía en paz y en armonía y no conocían la guerra ni la violencia. Eso suele ser propio de todo fraude histórico, alguna clase de versión laica del mito del paraíso perdido. Tres, muy vinculado con el mito del paraíso perdido, hay un grupo demográfico que es el chivo expiatorio que tiene la culpa de todo. Hay una nación, un grupo religioso, una raza, un sexo, un continente que es el que tiene la culpa de todo. O sea, todo era perfecto, todo era maravilloso. Vendría a ser, en el mito del paraíso perdido, vendría a ser el diablo.
Está un grupo de personas que tiene la culpa de todo. Y como única explicación de por qué hay algo malo en el mundo, es culpa del grupo que tiene es culpa del grupo demográfico que tiene la culpa de todo. 4, también vinculado con lo anterior, con el mito del paraíso perdido y con el grupo que tiene la culpa de todo, el chivo expiatorio que tiene la culpa de todo. La falsa historia realmente no explica nada. No explica ningún hecho histórico y por lo tanto no propone ningún cambio, no propone ningún verdadero cambio político. Porque el grupo este tiene la culpa de todo, ¿ok? ¿Cómo? No, porque tomaron el poder, ok, ¿y cómo tomaron el poder? No, pero si este grupo, el grupo que tiene la culpa de todo, deja de estar en el poder, todo se va a arreglar. ¿Cómo? ¿De qué modo? O sea, no hay ninguna explicación real. La pseudohistoria no toca el mundo real. No hay ninguna verdadera explicación de los fenómenos políticos, de los fenómenos militares, de los fenómenos económicos. No explica absolutamente nada y por lo tanto no propone ninguna solución real a nada, a ningún problema real. Porque pertenece por completo, la pseudohistoria pertenece al mundo de la fantasía. No se rige por las reglas del mundo real y por lo tanto no explica absolutamente nada del mundo real y no propone ninguna solución a ningún problema real del mundo real. Eso es típico de los fraudes históricos. 5. Los fraudes históricos no tienen ningún verdadero valor, no defienden ninguna clase de verdadero valor y los van cambiando o defienden pseudo valores que van cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, te dicen, bueno, en la época del paraíso perdido todo era bueno, y después vinieron el malvado grupo demográfico que tiene la culpa de todo y esclavizó a la gente porque el malvado grupo que tiene la culpa de todo son esclavistas. Y por ahí uno de los pocos documentos que hay de la época donde todo era perfecto te dice, che, acá existía la esclavitud. Sí, pero la esclavitud era algo bueno. No tienen ninguna regla de lo que está bien y de lo que está mal. No tienen de lo que es mejor y de lo que es peor, porque pertenecen a la lógica de la fantasía y no a la lógica del mundo real. Por lo tanto, ninguna falsificación histórica tiene ningún criterio de lo que no solo no propone ninguna solución a ningún problema real, tampoco tiene ningún verdadero juicio de valor acerca de qué es mejor, qué es peor, qué está bien y qué está mal. No tiene ningún verdadero juicio de valor. Y por último, cuando un pseudohistoriador, sexto, por último, cuando algún pseudohistoriador cita un documento, cita algo, bueno, vamos a citar a algún autor que nos respalde, nunca cita un verdadero documento, sino que cita a otros autores que defienden la misma falsa historia. Bueno, vamos a decir que Australia antes de la colonización inglesa era un paraíso terrenal. Ok, ¿tiene algún documento que lo respalde? Bueno, el autor Pérez en su libro dice que eso era un paraíso terrenal, ok, ¿y qué documento cita Pérez? Bueno, Pérez cita a Gómez, que Gómez decía que eso era el paraíso terrenal antes que vinieran los ingleses, ok, ¿y a quién cita Gómez? No, Gómez cita a Montoto, quien, a ver, ¿tienen un documento que respalde que algo de lo que están diciendo tiene algún mínimo vínculo con la realidad? ¿O se están simplemente citando entre sí? Esto es típico de los grupos ideológicos que defienden una falsa historia. Se la pasan citando entre sí, pero nunca jamás nadie cita un verdadero documento que respalde una palabra de lo que están diciendo. Estas son 6 características
que suelen estar en todas las falsificaciones históricas. Saludos, Cinemaceta. Llego muy tarde, sí, estoy con el tópico, estoy terminando ya. Estas 6 características suelen estar en todas. Suelen hablar de cambios revolucionarios que ocurren de golpe en una fecha arbitraria, sin ninguna explicación. Suelen tener alguna clase de mito del paraíso perdido, de la Edad de Oro. Suelen tener un grupo demográfico chivo expiatorio que explica todo, culpa del grupo chivo expiatorio. 4, no tienen ninguna verdadera explicación de cómo funciona el mundo, ninguna verdadera explicación de causas y efectos de los fenómenos históricos. 5, no tienen ningún verdadero juicio de valor, porque tienen que adaptar lo que sea que digan los documentos, lo tienen que adaptar a su doctrina de cuándo fue la época donde esto era el paraíso terrenal y por lo tanto hasta las cosas menos paradisíacas tienen que ser descritas como si fueran el paraíso terrenal. Y 6, nunca citan un verdadero documento que respalde una palabra de lo que están diciendo. Los autores que defienden una falsa historia simplemente se citan entre sí. Simplemente se citan entre sí como una calecita. Pero no citan jamás un verdadero documento que respalde una palabra de lo que dicen. Estas son 6 características que suelen ser compartidas por todas las falsas historias, por todos los fraudes históricos. Y son cosas que cuando uno las oye, cuando uno escucha un discurso, supongamos de algo de lo que no tiene la más mínima idea, o escucha un discurso sobre la colonización budista de una isla del Índico, algo de lo que no tiene la menor idea, pero escucha que tiene estas características, automáticamente se tiene que poner en guardia de que está escuchando pseudohistoria, de que no, el mundo real no funciona así, no es así como funciona el mundo real. Esto ha sido todo, me quedo un rato respondiendo comentarios, con el tópico terminamos por acá. Todo lo que dijiste, ¿cómo se aplica la revolución de 1810? En el discurso de algunos nacionalistas, o sea, no te explican la revolución de 1810 como la consecuencia de fenómenos históricos ocurridos al mismo tiempo o en las décadas inmediatamente anterior. Parece que, por ejemplo, en la visión de los manuales escolares tenés un montón de gente que de repente decidió que eran nacionalistas de una nación que no existía y que tenían que declarar la independencia para tener su propia nación. Eso es una pseudohistoria típica, es un típico cambio revolucionario que sale de la nada y que no tiene ninguna explicación causal real. No me refiero a todo el discurso sobre la revolución de 1810. Me refiero a cierto discurso nacionalista que era muy popular unas décadas atrás. Seffin mencionó que Barbie era una buena película. Ok, cada loco con su tema. Yo no la vi ni pienso, así que no puedo decir que sea mala. ¿Por qué la izquierda en países no occidentales reivindica lo tradicional como revolucionario, en los países occidentales etiqueta lo tradicional como fascista? Porque es un grupo ideológico que no tiene ningún valor. Simplemente defiende o ataca lo que le convenga en ese momento para subir al poder.
La raza aria, la raza es pseudobiología. A partir de ahí, toda explicación de cualquier fenómeno histórico basado en falsa biología es falsa historia, necesariamente. Dicen que en Barbie le salió mal el cuento feminista y el villano Ken termina siendo el héroe trágico. Vea, la gente que fue a ver una película porque le dijeron que tenía que ir a verla, se va a inventar cualquier excusa para decir que le ha gustado o que tiene algo bueno. Oscar, me debes una opinión de Cobra Kai. La tengo pendiente esta reseñar, pero hace ni siquiera sé hace cuánto. Tengo ganas de reseñar la primera temporada de Cobra Kai. O sea, cuando le filmaron lo que le salió del sombrero, porque total esto era una cosa puramente de nostalgia bait, no se esperaban el éxito que iba a tener. Las siguientes temporadas, muchas ganas no tengo de comentarlas. En Japón no ha hecho mucha gracia Oppenheimer, me imagino. Oscar, ¿por qué cree que los medios no quieren mostrar lo que está pasando con los granjeros en Sudáfrica? ¿Por qué cree? A ver, déjeme adivinar. ¿Que Estados Unidos haya invadido Irak en parte por su petróleo es falsa historia? No. ¿Por qué? La verdadera revolución fue la revolución de marzo de 1917 y no la de octubre. No, todo fue parte del mismo proceso. En el sentido de revolución como... Para empezar, se puede discutir que esa haya sido una verdadera revolución, porque no cambió, al final de todo el proceso, no hubo realmente un cambio radical en cómo funcionaba esa sociedad. Empezaron con un, empezaron con un tirano con poder absoluto y terminaron con otro tirano con poder absoluto. No, no me parece el gran cambio, el gran cambio en el modo en que había funcionado esa sociedad. Pero separar la revolución de marzo de la de octubre no tiene sentido. La república fracasa por completo y la república fracasa por completo, no logra el apoyo de nadie y esto lleva a los bolcheviques a dar un golpe de estado. Fue la consecuencia lógica una cosa de otra. Alberti ya decía que la revolución de mayo no fue revolución, fue un golpe de estado de los patricios. A ver, todo el proceso de todo el proceso de la guerra de independencia entre 1807 y 1822 te cambió radicalmente cómo funcionaba esa sociedad. Después de la importancia relativa de la Revolución de Mayo, de alguna operación militar, eso lo podemos discutir un rato, pero eso empieza con una política del Río de la Plata totalmente, no totalmente controlada de Europa, no, pero
con una total integración a un Estado europeo y termina con la formación de un racimo de países independientes que, que tienen sus propias relaciones diplomáticas con las potencias europeas. Claramente ahí hubo un cambio de raíz en cómo funcionaban las cosas. El no existe razas es el nuevo, te equivocaste en un tilde, una coma y por lo tanto tu argumento anterior es inválido. No, si estás equivocado en la idea esencial de cómo funciona el mundo es un error, por lo tanto toda tu visión del mundo es errónea. No es una tilde, una coma. Si toda tu visión del mundo está basada en una teoría pseudocientífica, en una teoría biológica pseudocientífica, toda tu visión histórica del mundo es pseudocientífica. No es un pequeño detalle. Eh, buenos días, llego tarde bastante, hace 42 minutos arrancamos. Okay. ¿Por qué los ingleses, a pesar de que el siglo XIX ya éramos una república, nos veían como si fuéramos la India? Lo que pasa es que Inglaterra vio el derrumbe del Imperio Español, lo vio como, ok, acá hay toda una parte del mundo donde no habíamos podido entrar, que fracasamos entrando por las armas, ok, vamos a poder entrar por la diplomacia ahora. Llegó al descaro de que en algunos mapas Argentina figura como un protectorado británico a fines del siglo XIX, porque con la consolidación de las repúblicas independientes en Latinoamérica, ok, eso ya no era el único modo de entrar acá es derrotando militarmente a España, ya no era así. Ya no abandonaron las operaciones militares, pero se dieron cuenta de que había otro modo de entrar, se dieron cuenta que podían ponerse en lo que están tratando de hacer ahora, por cierto. Podían provocar una guerra entre el país A y B, presentarse como los negociadores y obtener un acuerdo de paz que los beneficiara a ellos más que a las partes involucradas, o podían tomar partido por uno en contra del otro en, en un conflicto entre países latinoamericanos. Se dieron cuenta que había desembarcar con 14.000 hombres ya no era la única opción. Ya, además de que eso no les fue bien. En, en la batalla de Buenos Aires le dieron como para que tengan. Pero se dieron cuenta que ya no era la única opción, había otro modo de entrar en Latinoamérica. También en el 1833 ocupan las Malvinas, en 1840 y pico fuerzan el paso del Paraná aliados con los franceses, o sea, no es que abandonaron del todo las operaciones militares. Liniers no debería ser reivindicado como héroe a pesar de no ser independentista, lo es. Es un personaje polémico, Liniers. Todos los tipos la mayor parte de los que, no de las milicias criollas, pero el núcleo duro del ejército, el ejército profesional que reconquistó Buenos Aires, fueron casi todos realistas en la guerra de independencia. Eso es algo que no se suele comentar, porque fue algo así como el episodio cero de la guerra de independencia, esa campaña militar, pero esos tipos eran casi todos la,
los soldados que echaron a los ingleses de los soldados que echaron a los ingleses de Buenos Aires en 1807 fueron básicamente lo mismo que bombardearon Buenos Aires en 1811. Esos tipos eran todos, la gran mayoría eran realistas. La realidad es complicada. La realidad es complicada. Y desde luego, cuando echaron a los ingleses, no estaban pensando en, oh, vamos, esto va a terminar en un movimiento independentista que declare la guerra de España. Desde luego que no estaban pensando en eso. ¿Qué opina de Vox actualmente? Pasó lo que yo pensé que iba a pasar, se lo tragó la máquina de la política. Es, se surgió de la nada como un partido que atrapó todo el descontento del español medio con la máquina, pero se lo terminó tragando la máquina. Me parece que se lo guió un poco, no sé si estoy saliendo. Los territorios que se anexó Estados Unidos de México por una investigación legítima, ¿no? Lo que pasa es que México ha reconocido esos territorios como norteamericanos. No ocurre lo mismo con la invasión británica del territorio argentino en las islas del Atlántico Sur. La posición diplomática de Argentina no ha cambiado desde 1833. Vos perdió como 500, 600 mil votos en estas elecciones, no me extraña. O sea, si lo que perdieron si lo que los había vuelto atractivo era nosotros somos otra cosa, estamos completamente fuera de la máquina. La gente, tus votantes empiezan a ver que no es verdad, que sos parte de la máquina. Ok, adiós la razón por la que te había votado en algún momento. Es, no podías terminar de otro modo eso. Es escéptico postura filosófica, no en el sentido que le da sexo empírico a ese término. Yo creo que soy un escéptico moderado. Creo que un escepticismo honesto tiene que ser necesariamente moderado porque el escéptico desconfía de su desconfianza. El, el escéptico honesto necesariamente no está muy seguro de no estar muy seguro de nada. Creo que se puede afirmar con una certeza razonable que unas proposiciones son más probables, más posibles que otras. ¿Hay algún candidato rescatable para las elecciones en Argentina? No. El Partido Popular es el PRO. Sí, son partidos de derechas, de bromas. ¿Vas a participar de la PASO? No. ¿Vas a hacer un video de reflexión? No. Milei es un farsante. Su plataforma política no habla de otra cosa que de economía, ok. Es,
Ok, más o menos, supongamos que le creo, me dijiste que vas a hacer sobre un quinto de los asuntos importantes. ¿Cuál es tu opinión sobre los otros cuatro quintos que forman parte de la política? ¿Has trabajado como docente de filosofía? No, no, no soy una... Ni siquiera terminé la secundaria yo. Soy un tipo al que le gusta leer nada más. No, no tengo ninguna carrera hecha. ¿Qué opinas de lo que se habló en el Congreso de Estados Unidos sobre los extraterrestres? Yo creo que ya estamos en la lógica típica de los totalitarismos, donde el gobierno miente, nadie les cree, a nadie contradice la mentira, a nadie le importa que le hayan mentido, a nadie le importa que el gobierno le mienta y el gobierno sigue mintiendo. Estamos en la lógica, la misma lógica que lleva al gobierno de Corea del Norte a decir que pusieron un hombre en la superficie del sol. Sí, está bien, a que nadie lo discuta, a nadie le importa, nadie lo cree. Guillermo Moreno propuso cuatro centrales nucleares, ¿a quién le importa? ¿Qué laburos has tenido? ¿Tendría un trabajo relacionado con la educación? Espero que no. Si no queda más remedio. Cumplí 18 años hace unos días. Mm, Se acabó la parte divertida. ¿Por qué el universo empezó a existir? Vaya uno a saber. El, el universo como lo conocemos, sabemos que no es infinitamente antiguo. De ahí que hubo antes. Hay un... El método científico, por su misma naturaleza de ser una filosofía empírica, tiene limitaciones muy importantes y limitaciones esenciales. No es lo que se vaya a solucionar con mejores instrumentos de medición, con, con mejores cálculos, mejores computadoras. Es, tiene límites esenciales por la misma por el hecho de depender de observaciones empíricas. Tiene un límite a lo que nos puede decir de la realidad y lo que no nos puede decir de la realidad. De las, de las tres divisiones clásicas de la filosofía helenística que hacía las tres divisiones en que según los helenistas se dividía la filosofía. Lo que nosotros llamamos epistemología, lo que nosotros llamamos teoría de los valores y lo que nosotros llamamos ciencia, ellos llamaban filosofía natural. La ciencia presupone una epistemología, no nos dice nada, sobre su propio valor no nos dice nada, presupone una epistemología y no nos dice nada sobre los valores, no nos dice nada sobre qué es mejor y qué es peor. Es única y exclusivamente una filosofía natural. Y dentro de ese tercio de la filosofía del que se ocupa, no nos dice nada sobre su propio valor, sobre el propio valor de sus afirmaciones. Presupone una filosofía, una epísteme. Es, es un pensamiento que tiene, que nos permitió mandar un hombre a la luna, pero tiene límites muy, muy importantes.
No es la gran forma de pensamiento que va a solucionar todo. No es así. Como como todas las observaciones empíricas presuponen las leyes de la naturaleza de nuestro universo, prácticamente no podemos decir nada, no nos dicen absolutamente nada sobre las condiciones iniciales del universo. El famoso que había antes del Big Bang. Ni siquiera nos puede decir si había algo antes del Big Bang. ¿Qué opina el supuesto superconductor que se descubrió? Todavía no tiene confirmación independiente eso. Es, grandes afirmaciones requieren grandes pruebas. Todavía, de momento tenemos grandes afirmaciones nada más. La ciencia se dedica al cómo, no al por qué. Así es. Y incluso dentro del cómo está muy limitado su alcance. O sea, nos permite saber, podemos llegar a saber muchísimo sobre una burbuja que se rige por las leyes de la naturaleza que conocemos. ¿Qué hay fuera de esa burbuja empírica? No, no nos dice nada. Las inteligencias artificiales eventualmente podrían llegar a analizar mejor los datos que tenemos, pero no vamos a tener más datos empíricos de los que tenemos. Incluso no estoy menospreciando los logros técnicos, han hecho cosas increíbles. Ayer buscando información sobre el tema de la constante de Hubble, me enteré que se ha llegado a calcular la distancia se ha llegado a medir la distancia de las nubes de Magallanes usando la paralaje estelar. Eso es algo, era unas décadas atrás, eso era ciencia ficción. Se ha llegado a unas mediciones de una precisión increíble. Pero, ¿conoces el trilema de Munchausen? Lo escuché nombrar este asunto, pero no recuerdo exactamente qué es. Pero llega un punto en que el conocimiento que podemos obtener a través de observaciones empíricas tiene un límite esencial. ¿Viste el top 7 perturbador sobre la CIA? ¿Cuál de todos? Em, ¿Vio la serie Roma de HBO? No. Una IA puede reemplazar a Dross. Digamos que ese es un youtuber que firme candidato a ser reemplazado por una IA. ¿Existe la causa incausada? Esto es una idea de la filosofía atomista, creo. Nada que conozcamos en el mundo real es una causa incausada. Después, si metemos ahí la religión, ya es otro asunto, ¿no? El trilema de Munchausen, a ver cómo que era esto. Esperen que lo busco en Google, porque recuerdo haber escuchado este tema. Me parece que Adictos a la Filosofía tiene un video sobre este tema. El trilema de Munchausen. Trilema de Agripa es un ataque a la posibilidad de una unificación última para cualquier proposición, incluso de las ciencias formales como la matemática y la lógica. ¿Basado en qué?
A ver. Estoy buscando Wikipedia, que convengamos que no es la fuente más seria, más rigurosa que puede existir. La certeza absoluta siempre serán los medios de justificación. Entonces tenemos o una regresión infinita de justificaciones, o un corte arbitrario en el razonamiento, o una justificación circular. Ah, sí, lo había escuchado este tema. Yo creo que no es verdad. Yo creo que no es verdad porque hay razonamientos que podemos evitar caer en una regresión al infinito, pero no en un corte arbitrario. Por ejemplo, un axioma del tipo A es igual a A, no necesita una causa anterior que lo justifique, no, la igualdad consigo misma de una cosa, no necesita una causa anterior que la justifique, no es circular y no es un corte arbitrario. No, no es que, bueno, ¿y por qué cortaste ahí? Porque ahí es donde hay que cortar. No, no es un corte arbitrario. El teorema de la incompletitud de Cantor establece límites de lo que se puede demostrar o no con un razonamiento matemático. Sí, también creo que la importancia para la filosofía de los teoremas de incompletitud me parece que ha sido muy exagerado, dado que ni siquiera conocemos ninguna de las proposiciones indemostrables de las que hablan esos teoremas, a pesar de que sabemos que hay infinitas de ellas, no conocemos ninguna. O sea, me parece que muy interesante para la filosofía de la matemática, pero creo que se le ha dado una importancia para la filosofía general que no tiene. Elon Musk dijo que quería un WeChat aquí, que era una fantástica herramienta. ¿Qué va a decir una prostituta del Partido Comunista Chino? ¿Por qué a alguien le interesa lo que diga ese tipo? Todos sabemos que la Tierra está encima de una tortuga que vuela por el espacio, sin dudas. ¿Sabe que esto parece haber sido desde el vamos un troleo? No parece haber sido alguien que realmente creyó nunca a nadie esto. ¿A qué se debe la dedicación que le ponen los inmigrantes chinos a poner supermercados y bazares? Todo grupo de inmigrante con cabeza se adueña de un gremio para que no, para que no los puedan tratar como ciudadanos de segunda. Se cortó, me dicen. Ups. A mí me parece que estoy al aire lo más bien. O solo fui yo. Me parece que fue tu conexión, Néstor. Todo grupo de inmigrantes que tiene cabeza se adueña de un gremio. Y si no te gusta, si no te gusta cómo hacen la ropa, anda en bolas. No, es el modo de. Si no, los grupos que emigran sin cabeza se emplean como mano de obra barata en 50 trabajos distintos. Ejemplo de grupo de inmigrantes con cabeza, los japoneses que vinieron a la Argentina, que eran cuatro gatos locos, se adueñaron de las tintorerías, se adueñaron de un gremio irrelevante. Pero eran suficientes como para que todos los tintoreros de Argentina eran japoneses, así que
Si no te caía simpático el japonés, otra tintorería no tenías. ¿Los supermercados chinos en Argentina son parte de alguna mafia controlada por el Partido Comunista Chino? Sí, todo está controlado por el Partido Comunista Chino en China. Eso es lo que significa totalitarismo. Controla absolutamente todo. ¿Cuál es la razón de ser de nuestros sentimientos morales? Me está pidiendo una tesis. Yo creo que la esencia es la esencia de la verdadera ética es la identificación del individuo con la especie humana. Es desaparece esta distinción entre el yo y los otros. El hombre se identifica con la especie. Yo creo que eso es lo que está de fondo. ¿Los argentinos en España no fueron listos? No. Fueron a trabajar de lavacopa, revolear ladrillo en las obras en construcción, se repartieron en 50 oficios distintos, los estuvieron cagando en todos, compitiendo entre ellos. No, esa no fue una inmigración con cabeza. La de los latinoamericanos en Europa, esa no fue una migración con cabeza. La evolución biológica explica nuestros sentimientos morales, no en el sentido ridículo en que, en que defienden esta idea algunos autores como Richard Dawkins, que en vez de estudiar la vida de los santos se van a estudiar la vida de los monos para, para ver cuáles son los principios morales en los que se basan los monos. Esa- Si yo no lo conociera a ese autor, yo daría por sentado que era un cristiano troleando a los ateos. Yo daría por sentado que era un troleo de un cristiano, esa teoría. Y bueno, en un par de minutos voy cortando. ¿Qué se podría hacer en Estados Unidos para solucionar los tiroteos escolares sin prohibir las armas? Atacar las causas que tenga eso, las verdaderas causas que no son las armas. ¿Va a ganar Milei la presidencia? No, ni lo pretende. Milei es un tipo que no tiene ningún interés en ser presidente. Es un tipo que te atrae a un votante que se quedaría en su casa si no fuera por Milei. Te lo atrae y te forma un paquete de votantes y ese paquete lo vende al mejor postor. Ese es el negocio de Milei. Milei nunca no tiene ninguna chance ni ningún interés en ser presidente. ¿Por qué los libertarios aman tanto a Estados Unidos, siendo que ese país ha roto todo y cada uno de los principios de su ideología? Es uno de tantos romances extraños de esa gente. ¿Por qué aman a Elon Musk? Un tipo
tiene una empresa que vive, el 100% de sus ingresos se deben a subsidios estatales, tiene su planta de producción en un país totalitario. O sea, ¿por qué? No es el romance más extraño de esa gente que ama a Estados Unidos. ¿Cree que la Iglesia Católica puede desaparecer en las próximas décadas? Sí. Si no hay un cambio esencial en esa religión, sus últimos adeptos tienen 80 años. Hace tiempo dijiste que harías un video sobre la historia de Perón y cómo fue diferente de otros. Voy a ver si hago un video largo hablando de la historia de la Argentina. Obviamente, contar la historia de un país en una hora va a tener que ser muy resumida, pero es algo que tengo ganas de hacer. ¿Qué sabe usted de Sendero Luminoso, una de tantas guerrillas de pro soviéticas de Latinoamérica? No, no mucho más. ¿Qué pasará cuando la Iglesia Católica desaparezca? Vea, en este momento es una institución tan irrelevante que la verdad que la mayor parte de las personas no se van a enterar cuando desaparezca. El único interés va a ser histórico. Che, ¿te acordás de esta religión que fue muy importante en algún momento de la historia? Sí, no existe más. Ah, mira vos. Vamos a la importancia que tiene realmente hoy. Es un cero a la izquierda por completo. 30 grados en invierno, cambio climático. 27 grados tengo acá, me aparece en la compu. ¿Qué opinan los conservadores occidentales que apoyan a China? ¿Quién, por ejemplo? O sea, no me extraña absolutamente nada, pero em, me dice, tu idea de equilibrar poderes con una Cámara de Elección Popular y un Senado es muy similar a la idea del necesario equilibrio de Montesquieu. Sí, no estaba pretendiendo que era una idea original. Se vienen las cuaresmas climáticas, no me extrañaría lo más mínimo. Esa es una religión que tiene verdaderos simpatizantes hoy. ¿Qué es la auténtica derecha? La que establece que existen valores absolutos, por ejemplo, de bien y el mal, bello y feo, verdadero y falso. Eso es, esa es la verdadera derecha. No hay un solo dirigente político que no tenga terror a ser considerado eso. Entonces, la primera prioridad
de todo político que se autodefine como derecha es dejar en claro que no lo es. Hasta el punto de que termina siendo, su discurso termina siendo de izquierda todavía más radical que el que dice ser de izquierda, porque el que dice ser de izquierda no tiene que demostrar nada, es de izquierda, punto. ¿Cuál es la razón de ser de los valores absolutos según los ateos? Es un tema complejo. En mi opinión, y esto es mi opinión personal, no hablo en representación de los ateos del mundo al decir esto, en mi opinión es análogo al valor absoluto que tienen las matemáticas, el valor absoluto de la ética, de la estética. No implican una realidad trascendente, sino sino que su valor absoluto está determinado por la propia naturaleza de lo real. O sea, las cantidades, en cierto sentido, son algo que nos hemos inventado nosotros, no es algo que tenga una existencia real, material, la cantidad. No hay nada que sea materialmente 3. Y sin embargo, decir que 2 y 2 son 4 no es arbitrario, no es una convención social, no es algo que tengamos libertad de cambiar. 2 más 2 son 4. Yo creo que ese es el mismo caso del bien y del mal, de lo bello y lo feo, de lo verdadero y lo falso. No tienen una realidad material, no tiene una realidad material el bien, por ejemplo, pero no es algo que podamos cambiar a voluntad, cambiar arbitrariamente, podamos decidir mañana que lo bueno es malo, que lo malo es bueno. No tenemos ese poder. ¿Las películas de superhéroes están siendo reemplazadas por películas sobre videojuegos? Más allá de Super Mario, no sé a cuál se refiere, que haya sido película basada en videojuego, que haya sido un éxito. Vio la noticia sobre la rusa que se murió debido a la dieta vegana. Mm, Supongo. Ops. Hola. Creo que volví. Claramente esa chica tenía un muy serio problema, tenía muy serio trastorno alimentario, del que la dieta vegana fue simplemente el disfraz ideológico, como podría haber elegido un disfraz religioso o cualquier otra cosa. Claramente de, tenía un muy serio problema de trastornos alimentarios. Nunca te fuiste, ¿no? Me pareció que se había cortado la transmisión unos segundos. Eh, ¿Cree que el veganismo es charlatanería? Vea, esto es un colmillo. Sirve para cortar carne. O sea, es, es para cortar carne. Para eso sirve. No tiene ninguna otra función. ¿Wagner atacará a Polonia? No sé. No sé. Eso está raro. Ya se pasaron varias líneas rojas que al principio de la guerra eran inimaginables.
Ataques directos contra Moscú era algo al principio de la guerra era inimaginable. ¿Cuál es la razón de ser de esa moral inmanente? Aunque la pregunta no es para mí. En mi opinión, tenemos en nuestra propia naturaleza de seres humanos, está, tenemos en cierto nivel, en cierta forma de pensamiento, no distinguimos el yo, el individuo, de la especie. O sea, somos la humanidad. Y en tanto que somos seres racionales, seres que tenemos la capacidad de pensar en nuestra existencia de modo abstracto, tenemos esta doble naturaleza. No solo existimos materialmente como individuos, sino que existimos como miembros de una especie. ¿Alguna vez te enojaste con tu audiencia por insistir, romper las pelotas, mejor dicho, con lo mismo durante mucho tiempo? No, porque siempre tengo el poder de cortar el tema, como por ejemplo con Sound of Freedom. Dije, ok, no hablo más de este tema, punto. Tengo entendido que se ha descubierto evidencia que las plantas pueden sentir dolor. A ver, ¿y qué ocuparía el lugar del sistema nervioso? No, no le veo mucho sentido. Esta idea la vengo escuchando desde que era chico. ¿Pensaste armar un Discord con espacio para debate, compartir libros, noticias, etcétera? Podría ser, no tengo ni idea de qué es Discord o cómo funciona. Un voto para hacer el Discord de filosofía de película, adelante. Pero la verdad no tengo la menor idea de qué es Discord, de cómo funciona. ¿Qué crees que va a pasar con personajes como Spider-Man cuando pasen a derecho público? Y lo que está pasando con Pinocho, que salió todo el mundo a filmar su propia Pinocho hasta que todo el mundo estuvo totalmente harto. O sea, si el hombre araña entra en el dominio público, vamos a tener una Spider-Man por semana hasta que todo el mundo esté totalmente harto. ¿Qué opinas de Polonia? ¿Tendrá importancia en el futuro cercano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En la guerra entre la OTAN y Rusia, aunque no sea una guerra no declarada, el rol del hegemón lo adoptó muchas veces, lo adoptó Polonia y no Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene en números absolutos tiene un poder mucho mayor, pero no está dispuesto a meter tanto, a involucrarse tanto como Polonia. Aprovechando que la han mencionado, ¿consideras que The Batman es mala porque da el mensaje de no rebelarse contra los políticos por poner el tipo que está en contra el ser como el malo? No, es mala porque es una película muy mal filmada. Tiene una espantosa, tiene una estética horrible. Eh,
Es tan oscura que no se ve lo que pasa en muchas escenas. Tiene diálogos increíblemente estúpidos y repetitivos. Tiene un mal diseño de personajes. La historia no tiene ni pie ni cabeza. La banda de sonido ni hablemos, está a nivel de Capitana Marvel. ¿Qué crees que va a pasar con la guerra de Ucrania-Rusia o la guerra del Estado de Israel? ¿Qué tiene que ver Israel con Ucrania y Rusia? Creo que no le cae muy simpático a ninguno de los dos bandos. Y el sentimiento es mutuo, son ex países de la Unión Soviética. ¿Ve viable una confederación hispana, incluso una federación estilo estados latinoamericanos en las próximas décadas? Tiene que comenzar como una tiene que comenzar como una liga en Sudamérica, una liga que unifique, establezca fuertes alianzas económicas y militares entre las primeras potencias de, de Sudamérica y después de ahí que se vaya expandiendo, que se vaya sumando gente. Pero el núcleo tiene que ser ese. Tiene que empezar como una serie tiene que empezar como una serie de acuerdos militares y económicos entre Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile. Y tiene que empezar como esos 5 países tienen que formar acuerdos militares, acuerdos económicos muy importantes y el resto se va sumando solo. ¿Los BRICS desbancarán al dólar? No lo creo, no a corto plazo. ¿Una democracia global no implicaría una redistribución de la riqueza global? No, de hecho es totalmente incompatible lo uno con lo otro. Ni, en ningún estado donde el Estado robe los bienes de la... Ningún estado donde el Estado, el gobierno pueda robar los bienes de la población es una democracia. Es imposible. Es totalmente incompatible lo uno con lo otro. Bueno, respondo a algún comentario más y voy cerrando que ya estamos cerca de la hora y media. 200 personas somos. Gracias a todo. Al final se terminó sumando un montón de gente. España no es una democracia. Yo creo que ningún gobierno del mundo de hoy es una verdadera democracia. ¿Por qué Atenas perdió contra Esparta? Fue complicado esto. Básicamente después de la muerte de Pericles nunca tuvieron un plan claro. Los, los espartanos tenían un poder militar menor, un poder económico menor, pero nunca hicieron locuras. A la larga esa estrategia de pelear una guerra larga, barata, terminó imponiéndose. Los atenienses se metieron en una guerra civil, lanzaron una campaña contra Sicilia que fue un completo desastre sin haber terminado la guerra en el Peloponeso. Eh,
empezaron a hacer toda clase de estupideces. ¿Puedo hacer la última pregunta? Sí, adelante, no voy a hacer el chiste de siempre. Adelante, Camilo. Sí. ¿Por qué no se pueden hacer donaciones por aquí? No tengo muchas ganas de monetizar este canal. Después tampoco hice voto de pobreza, pero em, voy a hacer algún canal que... Tengo pensado antes de que termine este año sacar un canal de reseñas de cine y ese va a estar totalmente dedicado a reseñas de cine y ese va a estar monetizado. Pero filosofía de película no, me parece que no vale, no es el espíritu del canal. Si la vida no tiene un sentido objetivo, como espere que me perdí. Si la vida no tiene un sentido objetivo, no existen los valores absolutos. ¿Cuál sería ese sentido? No logro entender la pregunta. No capto la pregunta. No capto qué es lo que quiere decir. ¿Para cuándo la reseña de Spartacus de Stanley Kubrick? Viene. La que sigue es Senderos de Gloria. Y si no me falla la memoria, la otra es Spartacus. Que no va a ser. A Kubrick siempre detestó esa película porque no. Él tuvo una intromisión del estudio tremenda. Que después, desde entonces, si no tenía un control total de la película, no filmaba, punto. Ese mismo año también abandonó el rodaje de una película en, porque no lo soportaba más a Marlon Brando. Abandonó, lo mandó a la puta que lo parió, abandonó el rodaje en mitad de la película. Que se debe haber convertido en el héroe secreto de todo Hollywood, me imagino. Debía estar todo el mundo harto de ese tipo. ¿Consideras Path of Glory mejor que Sin Novedad en el frente? En el frente, nah. Pero son buenas películas las dos. No, creo que Sin Novedad en el frente, la de 1930, me parece que es una película superior. Pero, bueno, no es un concurso. ¿Llego tarde? Sí, ya estamos terminando. Hasta ahora conseguí leer 20 libros este año. La verdad que esta nunca fue mi forma de leer. Nunca, nunca me puso un plazo de libros que quiero leer este año. No. Por eso, está bien, no sé si, no sé, no estoy diciendo que sea un ejemplo lo que hago. Por ejemplo, este año no he leído casi nada. Pero no es mi forma de leer. ¿Ha leído la Biblia completamente? Sí. ¿Cuál es el personaje de X-Men al cual se parece Oscar? Debe ser Wolverine. En Netflix está su versión de Sin Novedad en el Frente, pero no la original. Qué decepción. Netflix tiene estas cosas muy extrañas. Em, si un libro le gusta, Hola. Ok. Va. Voy a ir cortando. Voy a ir cortando ahora sí.
Nos estamos viendo. Hasta la próxima.